Hablaremos hoy de una historia amorosa entre Josefina, la mujer de Napoleón, Hortensia, la hija de Josefina, que no era hija de Napoleón, y el zar de Rusia. Upa. Vamos a ubicarnos en Francia en 1814. Como ya sabemos, después de la caída de Napoleón, el rey fue Luis XVIII. Pero la verdad es que, según parece, el verdadero rey francés era el zar Alejandro I de Rusia, porque era el hombre más poderoso del continente. Bueno, según parece, el zar Alejandro se daba aires de intelectual. Por ejemplo, mantenía correspondencia con Thomas Jefferson, como si tal cosa lo acreditara como pensador. Y le juraba a Jefferson en sus cartas que estaba muy interesado en las instituciones norteamericanas y que quería adaptarlas a las condiciones rusas. Manejaba también algunas ideas concebidas por los franceses, pero la verdad es que las prácticas políticas de Alejandro eran absolutamente totalitarias. En su corte, que era medio aburrida, se divertía con pequeñeces, le gustaba hacer de Celestina. En una oportunidad había ayudado al que era embajador de Napoleón en Rusia a seducir a una respetable mujer casada, enviando al marido a un puesto remoto. Claro, mandaba, qué sé una yo, misión, anda a Siberia y vení. Sí. Y mientras tanto el amigo se levantaba la mujer. También se divertía en discusiones especulativas sobre estupideces relacionadas con el amor. Por ejemplo, a ver, ¿quién tardaba más en desvestirse, si la mujer o el hombre? Bien. En cuanto a su lucha contra los franceses, se ha dicho que Alejandro I temía muchísimo a Napoleón. Cuando Napoleón invadió Rusia, Alejandro permaneció en su villa, cercana a San Petersburgo, y reapareció solo después de que los franceses anunciaran su retirada. Caído Napoleón, Alejandro fue invitado a Francia. Fue a París, se alojó con su guardia de cosacos en la calle de Saint-Florentin y al poco tiempo designaron rey, con la intervención del propio Alejandro, que participó de esa designación, a Luis XVIII. Napoleón en ese entonces ya estaba exiliado. Durante su estadía en París, Alejandro tuvo contacto con personas muy cercanas a Napoleón, y por ahí andaba Josefina, la ex emperatriz. Recuerden que había estado casada con Napoleón hasta que Napoleón la repudió para poder casarse con María Luisa de Austria, tal vez porque Josefina ya no podía tener hijos. Como sabemos, Josefina se había casado con Napoleón luego de enviudar del finado Beauharnais, y con ese niato sí había tenido dos hijos, Eugenio y Hortensia. Después de su separación con Napoleón, Josefina había adquirido de él, que siempre se sentía culpable cuando dejaba una mena, gran cantidad de propiedades. Pero estas propiedades peligraban al llegar otra vez los Borbones al poder. Una de las propiedades de Josefina era la Malmaison, una casa en la que ella vivía y había vivido también con Napoleón. Después de su llegada a París, el zar Alejandro, entusiasmado por las descripciones que algunos enviados le habían hecho de Josefina, pidió ser recibido en la Malmaison. Josefina sabía que todas las muchachas de París estaban enamoradas del emperador Alejandro, parece que era un tipo muy apuesto, y bueno, aceptó la entrevista sin vacilar. 2 días más tarde, el zar se hizo anunciar en la Malmaison. Cuando entró, Josefina se enamoró enseguida. Inmediatamente. Inmediatamente. Le voy a entrar, ¡pum!, se enamoró. Dicen los cronistas que Josefina entonces puso en marcha los medios de seducción de los que disponía, que eran algunos menos de los que había dispuesto en años mejores. Claro. Al cabo de media hora, Alejandro, seducido también, estaba dispuesto a todo. A la media hora ya. Ya, qué sé yo, a arrojar de Francia a los Borbones, a Luis XVIII, a devolverle el trono a Josefina,
Vio cómo es uno. Sí, bueno, por favor. Pero algo sucedió. Se fueron a dar un paseo por el parque y en un recodo del camino se encontraron con Hortensia, la hija de Josefina. Y ya se sabe lo que sucede cuando uno se encuentra con la hija de una mena que se acaba de levantar. Hortensia era la ex reina de Holanda, estaba casada con el hermano Napoleón, con Luis Bonaparte, pero estaba alejada de su esposo. El zar Alejandro la vio a Hortensia y chau. ¿Y chau qué? Estoy saludando Bueno, por favor. a uno de los gerentes de la radio. Estamos siguiendo la historia. Sintió que su deseo cambiaba de rumbo, como suele ocurrir en algunos bailones. Pero por favor, estaba enamorado de la otra. Sí, bueno. Muchos aseguran que en lo sucesivo los paseos entre el zar y Hortensia terminaban, disculpe usted, sí, en una habitación discreta. Por favor. Pero no hay pruebas de eso en verdad. Solo se han conocido unas cartas que por su tono revelaban una gran intimidad. Sí. Le decía cosas como que agachate que vienen los indios, no sé qué. Es un indicio suficiente. Sí, claro, ¿no? Yo no dispongo de esas cartas. Sea como fuere, el emperador, completamente deslumbrado por Hortensia, usó su poder para que la familia obtuviera un trato de favor. Y el resultado dejó estupefactos a los realistas. Josefina no solo conservó su riqueza, sino que además Hortensia vio su dominio convertido en ducado y obtuvo una pensión anual millonaria. Para festejar tan extraordinario éxito, Hortensia invitó a su madre, a su hermano Eugenio y al zar de Rusia a una fiesta. A todo esto, Josefina no sabía nada de que Hortensia y el zar de Rusia no sé qué. Bueno, es decir que todavía Josefina tenía esperanzas. Claro. Bueno, el día de esta fiesta, justo el mismo día, el rey Luis XVIII celebró un juicio religioso en memoria de su hermano, Luis XVI, un oficio religioso. Sí. Acá dice un juicio religioso. No, sí. Se ve que es algún abogado. Sí. Bueno, en memoria de su hermano Luis XVI, el rey guillotinado. Bueno, y debían asistir todos los príncipes aliados que estaban en París, ¿no? Aliados contra Napoleón, desde luego. Y con enorme escándalo de la corte, el zar de Rusia, Alejandro, no fue. Y en cambio fue al bailongo que hacía Hortensia y su familia. Así que los Borbones estallaban de rabia. Pero aquello que parecía absurdo, es decir, que el zar que creó la Santa Alianza ayudara a los queridos por Bonaparte, bueno, se terminó pronto. Pasó lo siguiente. Después de aquel baile, Hortensia propuso un paseo en coche. Rápidamente arrancaron ella y el zar. Hacía mucho frío. Ellos dos solos. Ellos dos solos. Perfecto. Hacía frío. Y Josefina salió a correrlos para alcanzarlo hasta la puerta. Y andaba sin abrigo y siguió corriéndolos. Y aquella coquetería la hizo cometer una imprudencia. Enamorada como estaba de Alejandro y celosa de su hija, a pesar de que ignoraba el fato que había entre ellos, bueno, quería sumarse al paseo. Sí. Corrió, se subió al final, pero no fue a buscar el abrigo. El paseo duró 2 horas, con Josefina temblando bajo las tenues gasas de su vestido. Y se pescó una angina infecciosa y murió un mes más tarde, a los 51 años de edad. Tras haber recibido los últimos sacramentos, la criolla, recuérdese que había nacido en América, pronunció el nombre de Napoleón y expiró. Era en 1814, ¿no? Alejandro I, espantado por todo lo que había pasado, dio por terminada su visita a París, se volvió a Rusia y reinó mucho tiempo. Hortensia no lo vio nunca más. Y tuvo con Luis Bonaparte, de quien estaba
aparentemente distanciada, su marido, un hijo. Tal vez era hijo de Luis Bonaparte, tal vez no. Pero ese hijo que tuvo fue nada menos que Napoleón III, que sería el segundo imperio, ¿no es cierto?, en Francia, y que gobernaría muchísimos años. Luis Napoleón, del que hemos hablado muchísimo tiempo. Esta es la historia de los amores de Alejandro el Zar en París, y cómo de golpe se terminó todo por una angina infecciosa. Nos hemos preguntado qué canción escuchar con esta charla. Sí, ¿qué puede Y ser? como nos gusta decirle criolla a Josefina, elegimos Tristeza Criolla, ya que la persona que se enferma de angina infecciosa y además es rechazada por el zar de Rusia, quien prefiere a su hija, naturalmente debe sentir una gran tristeza. Así que vamos a escuchar Tristeza Criolla, que es un vals compuesto por Ignacio Corsini, que lo canta el mismísimo Ignacio Corsini.